¿Es cierto que en tiempos pasados la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia? Esta pregunta surge a raíz de una afirmación que durante mucho tiempo ha circulado dentro de las comunidades evangélicas barra protestantes y que aún hoy, en pleno siglo XXI, se cree y se enseña. Los católicos no leen la Biblia porque la Iglesia prohibía leerla. Y solo cuando los reformadores protestantes se opusieron a la infame Iglesia Católica, pudieron dar libre acceso de la Biblia para que la leyeran todas las personas. Una afirmación ridícula, lo sé, que se desmonta con un estudio histórico simple. Sin embargo, es un concepto que está dentro del inconsciente colectivo de la inmensa mayoría de las comunidades evangélicas barra protestantes, que no solo lo consideran como algo históricamente cierto, sino que es una prueba inequívoca de que el catolicismo es falso, o en el peor de los casos, una iglesia de Satanás. Pero ¿por qué pasa esto? Porque dentro de esta afirmación, y debemos reconocerlo, hay un elemento cierto, y es que el católico de a pie generalmente es flojo para leer de forma individual las escrituras. Y ojo, me refiero al católico nominal, ese católico que su mayor acercamiento a la iglesia es para las fiestas como Navidad y Semana Santa, o cuando lo invitan a un bautismo o un matrimonio. Porque un católico medianamente formado participa periódicamente de las escrituras, tanto comunitariamente en la misa como individualmente al hacer reflexión u oración. Pero nos estamos desviando de la pregunta principal. ¿Es cierto que la Iglesia Católica les prohibió a los fieles leer la Biblia? ¿Es verdad que solo con la llegada de los reformadores protestantes la Biblia fue liberada para el pueblo? Bienvenidos a Apologética para la Calle. Esta semana traemos Desmontando mitos, la Biblia y la Iglesia. Hay un peculiar estudio, y por peculiar me refiero a obscenamente erróneo, que circula por las redes en la que un pastor que se hace llamar Jack Fleming, a propósito de la pregunta ¿cuándo la Iglesia Católica ha prohibido leer la Biblia?, hace la siguiente afirmación. Su pregunta fue ¿cuándo la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia? La respuesta es durante todo el periodo de la Santa Inquisición, siglo XI hasta principios del siglo XX. Oficialmente fue declarada en el Concilio de Valencia en el año 1229. A este planteo me gustaría citar las palabras del biblista John Burton, reconocido erudito británico en el campo de los estudios bíblicos y profesor de interpretación de la Sagrada Escritura de la Universidad nada más y nada menos que de Oxford, donde también fue miembro del Oriel College. Según un viejo estereotipo, a los laicos se le habría negado el acceso del texto bíblico hasta que los reformadores protestantes comenzaron a reclamar su derecho a hacerlo. En realidad, la Biblia fue un libro accesible durante la mayor parte de la Edad Media. Pero objetivamente, el catolicismo medieval no tenía especialmente temores respecto a la lectura privada de la Biblia. Como lo explica el mismo Burton, la actividad estaba al alcance de todos, al menos en teoría, considerando que, siendo una gran parte de la población analfabeta, pocos podrían leerlo por sí mismos. Además, producir un manuscrito de la Biblia era un proceso muy costoso. No podríamos acusar a John Burton de ser parcial, ya que él no es católico, sino que es un conocido y respetado teólogo anglicano. Entonces, ¿de dónde nace esta idea? En realidad, la idea de que la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia tiene sus raíces en una combinación de factores históricos y percepciones erróneas que se han transmitido a lo largo del tiempo, sumado también a la falta de honestidad de algunos que se aprovechan de la ignorancia de las personas no preparadas para difundir sus errores y mentiras. Sigamos con el estudio del pastor Jack Fleming. Él dice más adelante, desde sus orígenes, la Iglesia Católica mostró una oposición generalizada por llevar la Sagrada Escritura a las naciones y a sus propios afiliados. El pecado por el cual fueron asesinados en hogueras públicas los mártires de la Inquisición fue ser portador de una porción de la Biblia. De partida, debemos precisar que fue la Iglesia Católica quien recopiló y fijó el canon o lista de los libros que conforman las Sagradas Escrituras, lo cual podemos ver ya en concilios como el de la Odisea en el 360 después de Cristo y en el de Roma en el 382 después de Cristo, que aunque no definieron explícitamente el canon del Nuevo Testamento, proporcionaron cierta información u orientación sobre qué escritos eran considerados ortodoxos y por lo mismo dignos de aceptación. A fines del siglo IV y principios del siglo V, la mayoría de las iglesias llegaron a un consenso sobre qué libros debían incluir en el canon del Nuevo Testamento.
Lo que se observa en las decisiones tomadas en el Concilio de Hipona en el 393 después de Cristo, en el de Cartago en el 393, 397 y 419 después de Cristo, y ratificados y reafirmados en el Concilio de Trento en 1546. Es más, la Biblia Vulgata, considerada como la versión latina oficial de la Biblia en la Iglesia Católica, fue traducida desde el hebreo y el griego al latín común o vulgar. De ahí el nombre Vulgata por San Jerónimo de Estridión en el siglo IV después de Cristo, a solicitud del Papa Dámaso I. En el prólogo al comentario sobre el libro de Isaías, Jerónimo escribe lo siguiente: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. En ese mismo siglo podemos encontrar frases como la de San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia: no deje nuestra alma de dedicarse a la lectura de las letras sagradas, a la meditación y a la oración, para que la palabra de aquel que está presente sea siempre eficaz en nosotros. Esto no es un hecho aislado, pues un siglo antes, en el tercero después de Cristo, encontramos lo que nos dice San Cipriano de Cartago, obispo y mártir. El cristiano que tiene fe se dedica a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y antes que él, en el siglo segundo después de Cristo, San Ireneo de León, obispo y doctor de la Iglesia, dice lo siguiente: leed con el mayor empeño el Evangelio que nos ha sido transmitido por los apóstoles. Leed los profetas y encontraréis anunciado la historia, las enseñanzas y la pasión de nuestro Señor. Y en el primer siglo tenemos el testimonio de un papa, concretamente San Clemente Romano, quien en una carta dirigida a la comunidad de Corinto les indica lo siguiente: vosotros, amados, sabéis bien las Sagradas Escrituras, tened un profundo conocimiento de las palabras de Dios, guardadlas para acordaros de ellas. No parece muy prohibitivo que digamos. Pero volviendo sobre las declaraciones del pastor Jack Fleming, recordemos que según él, la prohibición de leer la Biblia oficialmente fue declarada en el Concilio de Valencia en el año 1229. Aquí hay varias cosas que aclarar. De partida, el concilio nunca se celebró en Valencia, sino que fue celebrado en Toulouse, Francia. Segundo, no fue un concilio ecuménico, sino nacional, o sea, la decisión de un grupo de obispos. Hoy en día hablaríamos de un sínodo local o una conferencia episcopal, para enfrentar el grave conflicto religioso y político que esa región de Francia estaba atravesando. ¿Y qué conflicto era? Las herejías que los albigenses y los cátaros estaban difundiendo. Entonces, como medida de control contra estas herejías, se ordenó que se prohibiera a los fieles mantener en su poder copias en idioma común de secciones de las Escrituras. Y tercero, nunca fue una resolución general de la Iglesia, ni se pensó que se aplicara a todos los fieles, sino que solo para esa región de Francia y en donde estaban circulando copias de la Biblia con notas y comentarios que apoyaban la herejía antes mencionadas. Sigamos con las declaraciones de Fleming. Desde su origen en la Iglesia Católica mostró una oposición generalizada para llevar la Sagrada Escritura a las naciones y a sus propios afiliados. El pecado por el cual fueron asesinados en hogueras públicas los mártires de la Inquisición fue ser portador de una porción de la Biblia. Esto a propósito de algo que menciona más arriba en su, entre comillas, estudio. Allí fueron asesinados brutalmente en hogueras públicas, una cifra que los historiadores más conservadores estiman en casi 100 millones de personas. Como puede ver, son muchos más que los judíos que asesinó toda la maquinaria hitleriana. Esta afirmación es completamente ridícula. Si la Iglesia hubiese matado a casi 100 millones de personas durante el funcionamiento de la Inquisición, habría quemado entre el 30 al 60% de la población en toda Europa, lo que es matemáticamente inconcebible. El único hecho que podría parecerse es lo que ocurrió con la peste negra, que mató entre 80 a 200 millones de personas. Y hasta gracioso como dice los historiadores más conservadores antes de dar una cifra absurda. Es cierto que durante el funcionamiento de la Inquisición como tribunal eclesiástico se persiguió, enjuició y en algunos casos se condenó a muerte a personas, lo cual es algo que bajo ninguna circunstancia debiese ocurrir. Por lo mismo, papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han pedido públicamente perdón por los abusos y muertes cometidos por la Inquisición. Sin embargo, es algo que entendemos a la luz de nuestro tiempo, ya que el contexto en el que ocurrieron los hechos fue otro completamente distinto. En ese sentido, y sin matizar lo condenable de los hechos, las muertes asociadas a la Inquisición fueron bastante menores. Algunos historiadores calculan entre 3.000 a 10.000, pero son solo aproximaciones, pues los datos exactos se desconocen.
Y eso sin tomar en cuenta que en aquella época la ley civil era mucho más severa que la eclesiástica, a tal punto que no pocos condenados civilmente alegaban haber cometido algún delito perseguido por la Iglesia, como una herejía o una blasfemia, para ser juzgado por la Inquisición. Continuando con el Festival de Errores Históricos y Desinformación, Fleming agrega: desde su origen en la Iglesia Católica mostró una oposición generalizada para llevar la Sagrada Escritura a las naciones y a sus propios afiliados. El pecado por el cual fueron asesinados en hogueras públicas los mártires de la Inquisición fue ser portador de una porción de la Biblia. Ya vimos que afirmar que la Iglesia Católica estuvo en contra del porte de la Biblia es una rotunda mentira, o a lo menos una inexactitud histórica. Lo mismo sucede en el periodo de los reformadores, pues se tiene la equivocada idea de que Lutero fuera excomulgado por traducir la Biblia al alemán, o que arriesgara pena de muerte por hacerlo. Para descartar lo primero, basta notar que el Papa León X emitió la bula de excomunión Decet Romanum Pontificem en enero de 1521 y que Lutero publicó su traducción del Nuevo Testamento en 1522 y la del Antiguo Testamento en colaboración en 1534, o sea, 13 años después. El texto de la bula disponible en la red en nada se refiere a una traducción de la Biblia y no podría hacerlo porque todavía no existía. Luego, es cierto que la Iglesia se opondría a la traducción de Lutero, pero fue porque tenía errores y omisiones, además de contener notas y comentarios protestantes, con las consecuencias de que este error y posterior herejía se extendiera por toda Europa. En ese sentido, una crítica que se hace es que la Iglesia usaba la Biblia en latín, la Vulgata, por lo que en la práctica no era accesible al común del pueblo. Pero lo que los críticos no tienen o no quieren tener en cuenta es que el latín, contrario a lo que se cree, no era una lengua muerta, sino que era el lenguaje de la teología y de la ciencia, el lenguaje de toda la gente educada a lo largo de Europa y aún más allá, incluso en los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, cuando Isaac Newton publicaba sus trabajos en física, lo hacía en latín, de modo que toda Europa pudiese leerlos. Esto ocurría ciertamente con todos los avances científicos y académicos. Por eso mismo, las razones por las que los reformadores protestantes utilizaron las lenguas vernáculas era porque la mayoría de la gente educada no tomaba en serio a los reformadores y también buscaban las masas para que su movimiento ganara poder. Los panfletos publicados por Lutero y Calvino estaban llenos de toda clase de lenguaje crudo y vulgar, incluso con groserías como cagar, mear, largar pedos, que capturaban la imaginación del hombre común y crearon un levantamiento popular no solo en contra de la Iglesia, sino en contra del orden social en general. De esa forma, mientras la reforma se extendía como la pólvora, haciendo de la sola escritura su baluarte, la Iglesia Católica optó por reaccionar ante la amenaza colocando literalmente en el índice todas aquellas vulgarizaciones de la Biblia que no habían sido previamente autorizadas por la autoridad eclesiástica. Y no solo eso, pues en 1559 el índice de libros prohibidos enumeraba 45 ediciones de la Biblia en latín cuya posesión estaba prohibida, porque estaban acompañadas de una serie de notas que se inclinaban hacia las doctrinas protestantes. Por lo tanto, la prohibición fue de una lectura privada de la Biblia, ya que sin la guía de la Iglesia, una persona no formada podría fácilmente caer en la herejía propagada por el protestantismo. Otro punto importante a destacar es que hasta la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV, todas las copias de la Biblia se hacían a mano por monjes que se dedicaban en vida a esta labor en los monasterios, lo que hacía que los libros fueran costosos y difíciles de producir en grandes cantidades. Como resultado, en la Edad Media, la mayoría de las personas no tenían acceso directo a una copia de la Biblia. La lectura de la Escritura estaba reservada principalmente a los clérigos y a aquellos que podían permitirse el lujo de tener una copia propia o acceder a una en las instituciones eclesiásticas, por lo que la gente común participaba de la lectura que se realizaba de forma comunitaria al participar en la misa, y con la aparición de la imprenta se pudo producir en masa copias de la Biblia más rápido y más barato, lo que ayudó también al proceso de alfabetización de la población. Entonces, la Iglesia no estuvo en contra de la posesión o lectura de la Biblia en todas las épocas, sino en periodos y lugares específicos y por buenas razones. De hecho, podríamos citar nada menos que un papa que vivió en la época de la Reforma Protestante, el Papa Adriano VI. Llama a ser más diligentes en la lectura de la Biblia. Todo hombre peca si estima más las ciencias profanas que las divinas, y lee más los libros mundanos que los sagrados. Más aún,
No comprendo cómo estos pueden amar sobre todas las cosas a Dios que inspiró tan saludables libros. Aunque no quiero obligar a nadie a leerlos, tampoco puedo eximir a todos de la lectura de la Sagrada Escritura, siendo cierto que todos deben saber tanto de la Escritura cuanto es necesario para cumplir, sin faltar gravemente a sus deberes según las circunstancias de su persona, estado y vida. En cuanto a los párrocos, a los que ha llamado Dios a ser modelos para los otros, no entiendo cómo ellos, sin culpa gravísima, descuidan el estudio de la Sagrada Escritura. Y en nuestros tiempos, la lectura de la Biblia sigue siendo algo de vital importancia para la vida espiritual del pueblo católico, a tal punto que la Iglesia llama a que se dispongan traducciones a todos los idiomas. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo en los textos primitivos de los libros sagrados. Y si estas traducciones, oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo, incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Como hemos visto a lo largo de este estudio, la idea de que la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia es una mentira, o a lo menos inexacto. Concretamente quise tomar como ejemplo este muy entre comillas estudio del supuesto pastor Jack Fleming, porque si bien no son todos, existe una gran cantidad de personas dentro del mundo evangélico que cree y creerá estas mentiras y errores. E igualmente hay y habrá personas sin escrúpulos y usarán este tipo de mentiras para engañar a más personas y poder llenarse así los bolsillos. Históricamente ha habido periodos y circunstancias en los que ciertas ediciones o traducciones de la Biblia fueron restringidas o reguladas por la Iglesia Católica, pero esta prohibición no se aplicó de manera universal y absoluta en todos los tiempos y lugares. Durante la Edad Media, la Biblia estaba disponible principalmente en latín y la interpretación de la Escritura estaba reservada principalmente a los clérigos y teólogos capacitados. Esto llevó a la percepción de que la lectura de la Biblia estaba restringida para el público en general. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, hubo un énfasis en la lectura personal y la interpretación de la Biblia, lo que contrastaba con la posición de la Iglesia Católica en ese momento. Algunas traducciones de la Biblia al idioma vernáculo, o sea, el lenguaje común del pueblo, fueron prohibidas o restringidas por la Iglesia Católica en respuesta a la propagación de interpretaciones consideradas heréticas. Sin embargo, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha promovido la lectura y el estudio de la Biblia como parte integral de la vida espiritual de los fieles. En la actualidad, la lectura de la Biblia es alentada y promovida activamente tanto en la liturgia como en la vida personal de los católicos. La Iglesia ofrece incluso cursos y programas de estudio bíblico para ayudar a los fieles a comprender mejor la Escritura. Por lo tanto, si bien ha habido episodios en los que ciertas traducciones o interpretaciones de la Biblia fueron objeto de restricciones por parte de la Iglesia Católica en el pasado, no es preciso decir que la Iglesia haya prohibido la lectura de la Biblia en su totalidad. Mantente firme en la fe y recuerda, dato mata relato, que no te la cuenten. Apologética para la calle.